Hola, mi nombre es Dani Barra del curso 11G. Hola, mi nombre es Charis Sandoval del grado 11G. Hola, mi nombre es Sharon Estrada del curso 11G. Y el día de hoy, junto con mis compañeros, les vamos a hablar de los organismos autótrofos y heterótrofos. Gracias a la función de nutrición, los seres vivos podemos obtener la energía necesaria para hacer diversas actividades, como movernos, caminar e inclusive pensar. Pero, ¿de dónde sale toda esta energía? Bueno, pues de la comida, es decir, de la alimentación. Según la alimentación se puede dividir en dos grandes grupos. Están los seres vivos autótrofos y los seres vivos heterótrofos. Esta distinción se basa en la capacidad de los autótrofos en sintetizar su propio alimento a través de procesos químicos, mientras que los heterótrofos tienen que consumir materia orgánica para poder obtener la energía y los nutrientes suficientes. La heterotrofia es un proceso biológico bastante esencial y sencillo, el cual define cómo algunos seres vivientes obtienen sus nutrientes y energías para su propia supervivencia, desarrollo y crecimiento. A diferencia de los autótrofos, que pueden obtener sus nutrientes y energías a través de la fotosíntesis y de la quimiosíntesis, los heterótrofos dependen de la alimentación de fuentes externas. Bueno, como pueden ver, les voy a hablar sobre los tipos de heterótrofos. Comenzamos con los heterótrofos consumidores, que son herbívoro, carnívoro y omnívoro. Los herbívoros que se alimentan exclusivamente de las plantas, que son las vacas, caballos, ciervos. Los carnívoros que se alimentan de otros animales, que son los tiburones, tigres y los leones. Los omnívoros que se alimentan tanto de plantas como de animales, que son los humanos, osos y cerdos. Ahora les voy a hablar sobre los heterótrofos descomponedores, que son los hongos y las bacterias. Los hongos descomponen materia orgánica, vegetal y animal. Las bacterias descomponen materia orgánica y fijan nitrógeno en el suelo. Ahora les voy a hablar sobre los heterótrofos parásitos. Los endoparásitos viven dentro del huésped, que son los gusanos intestinales. Y los ectoparásitos viven sobre la superficie del huésped, que son las pulgas, garrapatas y piojos. Ahora, por último, les voy a hablar sobre los heterótrofos simbiontes, que son los mutualistas y los comensales. Los mutualistas, ambas especies se benefician, que son las plantas y fijadoras de nitrógeno. Los comensales es una especie que se beneficia sin afectar a la otra, que son las algas en las tortugas. Estos heterótrofos juegan un papel muy crucial en los ecosistemas, desde la obtención de energía y nutrientes hasta la descomposición y reciclaje de materia orgánica. Las características de los heterótrofos es que ellos obtienen su alimento a partir de fuentes de carbono, ya que estos son incapaces de transformar el carbono inorgánico a orgánico, a diferencia de los autótrofos. Además de esto, desempeñan un papel de consumidores según el ecosistema en el que habitan, ejerciendo un tipo de control en los eslabones inferiores. Otra de las características es que está la diversidad según su alimentación. Los heterótrofos se pueden dividir según su alimentación. Están los herbívoros, carnívoros, omnívoros, dentívoros, más conocidos como descomponedores. Los herbívoros son organismos que se alimentan exclusivamente de plantas y materia vegetal. Estos animales tienen adaptaciones específicas para digerir y obtener nutrientes de las plantas. Algunos ejemplos son mamíferos como la vaca, la cebra, el conejo, el elefante, el hipopótamo, el koala y el panda. Aves como el pavo real, el pato, el ganso, la paloma y los loros. Los carnívoros son organismos que se alimentan principalmente de carne, es decir, de los tejidos animales. Estos animales tienen adaptaciones específicas para cazar, matar y digerir a otros animales. Como ejemplo tenemos a los mamíferos como el león, el tigre, el oso polar, el lobo, el gato doméstico, los perros, la hiena y el chacal. Entre las aves tenemos el águila, el halcón, el buitre, el zopilote y el cuervo. En los reptiles está el cocodrilo, el caimán, la serpiente y el lagarto. En los peces, el tiburón, las rayas, las barracudas y el pirarucu. En insectos, arañas, escorpiones, mantas y libélulas.
Por último, pero no menos importante, encontramos los descomponedores, que son organismos que se alimentan de materia orgánica en la descomposición, como restos de plantas y animales muertos. Estos organismos juegan un papel crucial en el ciclo de los nutrientes. Como ejemplos tenemos las bacterias, que son las bacterias del suelo, las bacterias intestinales y las bacterias en descomposición. También están los hongos, que son los hongos de la descomposición, las levaduras y los hongos microrrízicos. Los protozoos como amoebas, paramecidos y ciliados. Insectos como escarabajos de la muerte, mosca de la carne y hormigas carroneras. La eutrofia es muy fundamental en los ecosistemas ya que permite el reciclaje de nutrientes a través de la descomposición de materia orgánica, liberando elementos que son esenciales que enriquecen el suelo y favorecen el crecimiento de las plantas. Actuando como consumidores en la cadena alimentaria, los heterótrofos aseguran el flujo de energía desde los productores hasta los descomponedores, manteniendo el equilibrio ecológico. Además, regulan la población de herbívoros, previniendo la sobrepoblación y la degradación de sus recursos. Su presencia promueve la biodiversidad y las interacciones simbióticas. Son muy esenciales para la salud del ecosistema. En conclusión, la heterotrofia es la clave para la sostenibilidad y el funcionamiento dinámico de la vida en la Tierra. La relación entre los autótrofos y los heterótrofos. Yo les voy a hablar de tres. Como principal tenemos a los autótrofos, ya que son el primer eslabón de la cadena alimenticia. Estos le proporcionan energía a los demás. Como segundo tenemos el flujo solar. La energía solar es capturada por los autótrofos por medio de la fotosíntesis y se transfiere a los heterótrofos cuando estos se consumen a los autótrofos. Como tercero tenemos los ciclos biogeoquímicos. Los autótrofos y los heterótrofos desempeñan un papel crucial, como en el ciclo del carbono y del nitrógeno. Los autótrofos fijan el carbono del aire y los heterótrofos lo liberan al descomponerse. El proceso de obtención de energía de los heterótrofos se divide en 6 fases. La primera fase es la ingesta, que es cuando los organismos heterótrofos consumen organismos o nutrientes orgánicos externos de donde reciben energía y nutrientes. La segunda etapa es la digestión, que es cuando las enzimas digestivas descomponen los nutrientes ingeridos en moléculas más pequeñas. La tercera etapa es la absorción, que es cuando las moléculas ingeridas son absorbidas por el organismo. La cuarta etapa es el metabolismo. El metabolismo convierte los nutrientes absorbidos en energía química o ATP. Como quinta etapa tenemos la producción de ATP, que es cuando la energía química se almacena en moléculas de ATP. Por último tenemos la utilización de energía, que es cuando la energía almacenada en el ATP se utiliza para realizar funciones vitales. Los heterótrofos han desarrollado diversas adaptaciones para obtener alimentos, como dientes planos para triturar en herbívoros, dientes afilados y garras para cazar en carnívoros y dientes versátiles en omnívoros. También presentan diferentes adaptaciones digestivas como estómagos con 4 cámaras rumiantes e intestinos largos en herbívoros, además descomponedores como hongos y bacterias que producen enzimas para descomponer la materia orgánica, mientras que los parásitos desarrollan estructuras para adherirse a huéspedes y producir toxinas para debilitarlos. Estas adaptaciones permiten a los heterótrofos obtener energía y nutrientes en diferentes entornos y nichos ecológicos. Las cadenas tróficas son como una especie de menú donde nos muestran quién se come a cada quien. Imaginemos una fila de organismos, donde cada uno se come al que está antes de él. Esta secuencia representa el flujo de energía y nutrientes desde los productores hasta los depredadores. Tipos de cadenas tróficas. Las cadenas tróficas generalmente se clasifican de acuerdo al hábitat en el que tienen un lugar, por lo que usualmente se habla de 2 tipos distintos:
las cadenas tróficas terrestres y las acuáticas. Las primeras corresponden a las que se producen en distintos lugares de la plataforma continental, incluso bajo la superficie terrestre. Por ejemplo, las cadenas tróficas del desierto, de la selva tropical húmeda, etc. Respecto a las cadenas tróficas acuáticas, estas se dan en ambientes marinos y se conforman por criaturas adaptadas a la vida acuática o submarina. Una cadena trófica es una representación que nos dice quién se come a quién dentro de un ecosistema. Toda cadena alimenticia inicia con un productor, o sea, las plantas, que son autótrofos ya que pueden fabricar su propio alimento a través de un proceso llamado fotosíntesis. Luego encontramos los consumidores primarios, que son herbívoros ya que se alimentan de las plantas y se llaman consumidores primarios porque son los primeros en comer. Luego vienen los consumidores secundarios, que son los organismos que se alimentan de los consumidores primarios. Los consumidores terciarios se alimentan de los secundarios y los cuaternarios se alimentan de los consumidores terciarios y así sucesivamente. Al final de la cadena trófica podemos encontrar a los descomponedores, por ejemplo, hongos y bacterias, transformando sus desechos en nutrientes para el suelo y que las plantas lo aprovechen para crecer. Los consumidores desde el primario hasta el cuaternario y los descomponedores son organismos heterótrofos, ya que no pueden fabricar su propio alimento. Y cada uno de los componentes que integran la cadena alimenticia se les llama eslabones. En algunas ocasiones se encuentran las flechas de la cadena trófica al revés, pero eso no significa que las plantas se comen al consumidor primario o que el consumidor primario consume al consumidor secundario. Las flechas al revés indican un flujo de materia y energía. Por ejemplo, las plantas obtienen energía del sol para producir su alimento. Y el saltamontes, o sea, el consumidor secundario, obtiene la materia y energía de la planta. El ratón obtiene la energía del saltamontes al comérselo y así sucesivamente. Los niveles tróficos son la jerarquía de los organismos en una cadena alimenticia, clasificados según su función en la obtención y transferencia de energía. Los niveles tróficos son productores nivel 1. Son los organismos autótrofos que producen su propio alimento mediante fotosíntesis, plantas, algas, fitoplancton. Consumidores primarios, nivel 2, herbívoros que se alimentan de productores, insectos, peces, rumiantes. Consumidores secundarios, nivel 3, carnívoros que se alimentan de consumidores primarios, depredadores, aves de presa. Consumidores terciarios, nivel 4, superdepredadores que se alimentan de consumidores secundarios, leones y tigres. Descomponedores nivel 5, organismos que se descomponen materia orgánica muerta, que son los hongos y las bacterias. Cada nivel trófico representa una etapa en la transferencia de energía desde los productores hasta los consumidores finales, con una pérdida de energía en cada peso. Los ejemplos de las cadenas van desde las cadenas terrestres hasta las cadenas acuáticas. Las cadenas terrestres van desde los bosques, desiertos y praderas. Los bosques empiezan con el sol, árbol, oruga, pájaro, halcón. Los desiertos van del sol, cactus, ratón, serpiente y búho. Y las praderas van desde el sol, la hierba, conejo, zorro y lobo. En las cadenas acuáticas encontramos los océanos, estanques y ríos. En los océanos empezamos desde el sol, fitoplancton, krill y ballena. Los estanques empiezan desde el sol, algas, renacuajos, libélulas y peces. En los ríos empezamos desde el sol, algas marinas, insectos marinos, peces pequeños y garzas. Las cadenas tróficas tienen un papel bastante fundamental en el ecosistema. Regulan las poblaciones, evitando que algunas especies dominen y desplacen a otras. Mantienen un equilibrio en la población, asegurándose que no haya una sobrepoblación o una subpoblación en el ecosistema. Las cadenas tróficas transfieren energía entre los diferentes niveles tróficos, que son desde los productores, que son las plantas, y los consumidores, que son los animales. Las cadenas tróficas tienen un papel importante en la biodiversidad y en la complejidad del ecosistema, ya que cada especie tiene un papel crucial en específico. Las cadenas tróficas ayudan a reciclar nutrientes y materia orgánica, manteniendo la fertilidad en el suelo.
Las cadenas tróficas permiten la adaptación y la innovación, ya que las presiones selectivas impulsan a la adaptación y a la evolución del ecosistema. Los factores que afectan las cadenas tróficas son muy variados y complejos. Entre los factores bióticos se encuentran la predación, competencia, simbiosis, migración y extinción. Los factores abióticos incluyen el cambio climático, que son la contaminación, fragmentación del hábitat, cambios en la disponibilidad de nutrientes y desastres naturales. Además, las actividades humanas como la sobrepesca, la deforestación, la contaminación, introducción de especies invasoras y cambios en el uso del suelo también impactan las cadenas tróficas. Finalmente, los factores físicos como la temperatura, la precipitación, la luz solar, la topografía y las corrientes oceánicas también influyen en la dinámica de los ecosistemas. Estos factores interactúan entre sí y con las cadenas tróficas, provocando cambios en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas.